lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por... Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Y bueno, como siempre, aquí estamos, te habla tu amigo Julián. Y bueno, como lo hemos estado anunciando todos estos últimos días, recuerda darle ese like, ese share, compártelo para que sea de bendición para alguien más. Queremos que la palabra se expanda, que llegue a todos los rincones del mundo. Ojalá la pudiéramos llevar a todos los países y que todo el mundo conociera la palabra del Señor. Hoy tengo un tema que hemos titulado Creciendo en Fe. Así es. Y bueno, ojalá tuvieran lápiz y papel a la mano porque hablar de la fe es imposible no mencionar versículos. Así que pónganse cómodos, ojalá tengan su lápiz, su papel, para que escriban estos versículos y ustedes mismos con tiempo los estudien, escudriñen las escrituras y se puedan dar cuenta de lo que les estoy hablando. Y hablar de la fe es algo que nos lleva a abarcar muchas cosas. De hecho, hace unos meses atrás yo hice una reflexión acerca de la fe. Y siempre que hablamos de la fe debemos de ligarla o conectarla con lo espiritual. Pues fue a través de Cristo Jesús que nos ha dado la esperanza de creer en Él. Y qué mejor manera de escribirla, de describir la fe que con este versículo que les voy a dar. Hebreos capítulos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y te lo quiero dar ahorita en la versión Dios habla hoy para que lo puedas entender quizás un poquito más claro. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Wow. Como ven, aquí dice que es Cristo quien la perfecciona, y por ende es válido pedirle que acreciente nuestra fe, que la perfeccione cada día de nuestra vida. Jesús se hizo vil, él se humilló hasta la muerte para darnos a nosotros una esperanza. Él, siendo Dios, no tenía necesidad de sufrir de esta manera. Solo tenía que hacer que las cosas pasaran y punto. Pero alguien tenía que pagar un precio por nuestros pecados. Y eso no sería fácil. Pero también sabía que vendría el gozo. Cuando nosotros viniéramos delante de Él y pidiésemos perdón por nuestros pecados, cuando le pedimos que venga a nuestra vida y nos cambie, pues dice la palabra que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos que ya lo han hecho. Esto le da gozo al Señor. Hay fiesta en el cielo, los ángeles se gozan cuando alguien se arrepiente de sus pecados. Y bueno, por supuesto, tengo que mencionar Hebreos 11:1 cuando voy a hablar de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe viene a ser como la sangre en el ser humano. Si no tenemos sangre corriendo por nuestro cuerpo, pues no podremos vivir. El corazón necesita sangre para poderla pompear y así la sangre circule por todo nuestro cuerpo. De la misma manera, sin fe estamos muertos en vida. No tenemos esperanza. Quedamos a merced de nuestros logros y esos no nos sirven de nada. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien logra algo, después de un tiempo se aburre y necesita lograr más y más y más? Es como que si nada nos trayera saciedad. Muchas veces los temores nos invaden. Muchos quizás viven afligidos, atemorizados, confían solo en sus capacidades. Pero cuando tenemos fe y fe en Dios, la cosa cambia. Primeramente, porque sin fe, como hemos dicho muchas veces, es imposible agradar a Dios. Y déjame darte este versículo en la versión Dios habla hoy. Hebreos 11:6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Wow. ¿Entendemos lo que les estoy hablando? O sea, si nos acercamos a Dios es porque
tenemos que entender que Él es real, que Él lo creó todo. Tenemos que creer que Cristo murió y resucitó por nosotros. Por eso les acabé de leer que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe está ligada a Cristo Jesús. Ahora, ¿sabías también que la fe es como un músculo que tenemos que ejercitar? Sí, mira, es un don, pero también es parte del fruto del Espíritu Santo. Y en el capítulo 9 de Marcos, quiero llevarlos a una historia. Está en Marcos 9, desde el capítulo 14 al 26. Les voy a parafrasear un poquito esta historia. Resulta que había un padre que tenía un muchacho que estaba endemoniado. Y él lo lleva a los discípulos y los discípulos no pueden tratar, intentan tratar con el muchacho, sacar los demonios, pero no pueden. Entonces, llega Jesucristo en medio de todo el alboroto y mira lo que dice aquí en el versículo 22. Dice, donde el papá, o sea, el papá del muchacho, le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Wow. De esta historia podemos aprender mucho. La verdad es que muchas personas llevan tanto tiempo caminando en el evangelio, asistiendo a una iglesia por muchos, muchos años, pero aún luchamos con la incredulidad. Vivimos en el temor. Tenemos miedo a morirnos, a que nos pase algo. Vivimos nerviosos a toda hora. Pero no podemos vivir así. Tenemos que vivir con la mirada puesta en Cristo. Cuando hablamos de que a través de Cristo tenemos vida y vida en abundancia, no nos estamos refiriendo a lo terrenal, sino a lo espiritual. Y sí, por supuesto, Dios nos puede dar muchos más años de vida aquí en la tierra. Y sí, quisiéramos vivir muchos años aquí en la tierra, pero cada uno tiene un tiempo, ¿verdad? Ahora, pongamos nuestra mirada en la promesa. No sé si se han dado cuenta, pero nos espera un paraíso, una nueva ciudad. ¿Ustedes sabían que hay vida después de la muerte? Obviamente a unos para condenación por sus pecados y a otros para bendición por su arrepentimiento, para reinar juntos con Cristo Jesús. Por eso tenemos que vivir en fe, caminar en fe, creer que Dios está en control de todas las cosas. Caminar en fe no es fácil. A mí me costó mucho. Es más, todavía a veces me cuesta, pero he entendido que la única manera de estar tranquilo es confiando en Dios. Tú puedes comprarte todas las pistolas que quieras, guardar tu dinero en la caja de seguridad más fuerte que exista, pero cuando te toque, te va a tocar. Con tus pistolas, con tu caja fuerte, te va a tocar porque así lo dispuso Dios. La mejor manera de descansar es creer en Dios. Si tu fe es pequeña y débil, entonces es tiempo de pedirle a Dios que acreciente tu fe. Mira, los discípulos cuando caminaron con Jesús, aunque ellos tuvieron fe, pues cuando Él les dijo, síganme, ellos sin titubear lo hicieron, ellos cogieron de una para las que sea, pero se dieron cuenta durante su caminar que estaban crudos, su fe era muy mínima. De hecho, en Lucas capítulo 7, versículo 5 dice, ellos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y todo el mundo sabe el resto de la historia, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete y se movería. Quizás te preguntarás, ¿para qué la fe si a mí me va bien? Bueno, no te confíes en tus habilidades. Mira lo que nos dice la palabra en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así es. Debemos confiar en Dios. Aunque no lo entendamos todo, aunque nosotros tengamos dudas, aunque no podamos ver esa luz al final del túnel,
debemos de confiar siempre en Él. No escuchemos la voz de Satanás diciéndonos que todo está perdido, que no hay salida. Tú confía en Dios. Si Él abrió los mares, si Él derribó murallas, si Él paró la tierra, si Él trajo el diluvio, si resucitó a su Hijo, ¿qué no hará en nuestras vidas? Si únicamente confiáramos en Él. Mire, la fe en Cristo nos da fuerza para seguir adelante en medio de la adversidad. La fe nos conecta con Dios, nos permite tener acceso al Padre. Pues tal como les dije, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué te hace pensar que Él los va a perdonar? ¿Acaso eso no se llama fe? Si le preguntamos y le pedimos por algo es porque creemos que lo va a hacer. Eso es fe. Así que aprendamos a ejercitar ese don. Cada vez que nos suceda algo, que estemos viviendo una situación difícil, solo creamos en Dios. Permitamos que Cristo obre en nuestra vida. Quizás al principio podrás dudar, pero como es un músculo, pues tenemos que continuar hasta que esa fe crezca de tal manera que ya no tendremos temor en nuestra vida. Así que pon a Dios primero en todo y verás cómo las cosas funcionan. Uno de los ejemplos más gratos y poderosos de la fe la encontramos en Daniel. Así es, en Daniel cuando fue echado a la fosa de los leones. Y antes de entrar o contarte un poquito acerca de esto, recuerda, la fe hay que ejercitarla. Cuando vamos al gimnasio y alzamos pesas, ¿qué estamos haciendo? Ejercicio. ¿Para qué? Para que crezcan los músculos. Bueno, de alguna manera hay que ejercitar esa fe, creyendo todos los días, creyendo, hasta que eso se vuelva un hábito en nuestra vida. Así que eso fue lo que hizo Daniel. Daniel tenía fe en Dios. Él sabía quién era Dios y cómo caminaba Dios delante de él. Por eso cuando hicieron esa trama para encerrarlo y culparlo, lo hicieron meter a una fosa de leones. Y él llegó tranquilo y entró. Él no se agarró a gritar, no, por favor, no me metan, agarrándose de las paredes. Él calladito entró. Y cuando al otro día va el rey y pregunta, Daniel, ¿estás ahí? ¿Tu Dios te ha salvado? Y dice, sí, aquí estoy. Los leones no me hicieron nada. Sale Daniel, meten a los que le hicieron la trampa. Dice que no habían terminado de entrar cuando los leones se les tiraron encima y le rompieron todos los huesos. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Él sabía quién caminaba delante de él como ese poderoso gigante. ¿O qué decir de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados al horno de fuego por Nabucodonosor? Ni un pelo de sus cabellos se quemaron. Ellos no doblaron sus rodillas delante de esa estatua que él hizo, ¿verdad? Ellos solo tenían su fe puesta en Dios y estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, como no se quemaron cuando lo sacan del horno, pues Nabucodonosor no le quedó otra que reconocer a Dios. Ahora, no solamente reconoció a Dios, sino que ellos recibieron cargos más importantes. Por eso es que te digo, no quites la mirada del autor y consumador de la fe. Ven a Cristo y entrégale tu vida. Si ya lo has hecho, entonces empieza a dar pasos de fe. Camina en fe, vive en fe, cree, porque al que cree, todo le es posible. Y quiero dejarte con este versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Vivimos por fe y no por vista. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Te dije al principio que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú me ves, es fácil. Si tú ves cosas, es fácil creer en lo que estás viendo. ¿Puedes creer en lo que no ves? Eso es fe. Te dejo con esta palabra. Crece tu fe, acrecienta tu fe, ejercita tu fe. Comparte esta palabra para que sea de bendición para alguien más. Recuerda darle este like, ese share y compártelo para que sea de bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en tu programa Luz y Sal. Chao, nos vemos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.